El día de hoy vamos a tratar el tema del Open Finance, que lo consideramos una disrupción en la industria financiera. De hecho, y no lo decimos nosotros, ya el World Bank lo ha anunciado y lo acabamos de vivir en el foro de APEC que el MEF tuvo la gentileza de acompañarme a moderar. Es uno de los ejes transformadores de la industria financiera a nivel global. ¿Y por qué? Porque va a cambiar la forma como damos y proveemos los servicios financieros. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ángel Sierra, quien nos acompaña desde Chile, que es un experto en el tema de Open Finance y que ha acompañado la legislación y regulación que hoy ya tenemos en Chile y que consideramos de avanzada, nos va a comentar de este fenómeno y cómo se está tratando a nivel global y su impacto en la industria financiera. Porque lo primero que hay que hacer es socializar y dar a conocer estos conceptos. Y luego vamos a tener un panel especializado que yo voy a moderar, en el cual nos va a acompañar por el lado de Asbank, Miguel Vargas, su gerente general, porque Asbank tiene un rol clave en esto, porque Asbank es el gremio de bancos y ha tenido en los últimos tiempos un rol muy proactivo en trabajar los temas de educación financiera, donde esto va a ser muy importante de dar a conocer, innovación y dar a conocer la posición de la industria de una manera colaborativa con todos los agentes. Entonces, Asbank nos acompaña para darnos su mirada y también tenemos la presencia del MEF. Rafael Saldaña gentilmente nos acompaña, él es director de Inclusión Financiera y hace poco hemos coincidido justamente en Urubamba en el foro que hizo APEC sobre Open Finance y ahí yo noté la importancia que tiene el tema a nivel global porque las 21 jurisdicciones vinieron a escuchar ese foro y trajeron posiciones, de las cuales las conclusiones las vamos a escuchar hoy, ¿no? Es un tema que está revolucionando y cambiando la forma de trabajar y operar en la industria financiera. Entonces, sin más, los voy a dejar con Ángel Sierra para su presentación. Yo te la voy a proyectar y sí les pediría, prensa, audiencia y todos, que sus preguntas las guardemos para el final del panel, para darnos el tiempo de hacer la exposición, el panel, y al final nos pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, dale, Ángel. Mi nombre es Ángel Sierra, soy fundador y director ejecutivo del Open Finance Institute, y si bien vivo en Chile hace 12 años, soy colombiano. Soy un colombiano viviendo en Chile hace 12 años. Y bueno, el sistema financiero, las olas del sistema financiero me llevaron hacia el sur del continente y hoy les quiero contar, tal como comenta Luby, lo que está pasando a nivel regional con el Open Finance. Así que, dicho eso, vamos con ello. Les contaba, soy un colombiano viviendo en Chile hace más de 12 años. Trabajaba con el Grupo Santander y en el año 2011 Corbanca, el grupo financiero chileno, compró la operación y gentilmente el Banco Santander me dice vámonos para Chile o quédate sin trabajo, así que decidí quedarme con trabajo y viajar a Chile. En ese proceso yo ya venía con mucho interés en emprender en FinTech, así que trabajé aproximadamente un año con el Banco Santander en Chile y di un paso al costado porque emprendí en plataformas digitales, venía todo el boom de lo que hemos estado viendo en materia de venture capital para empresas de base tecnológica y sin querer queriendo me metí en el mundo de las fintech. Emulé una plataforma chilena, la llevé a Colombia y en ese proceso conecté con varios emprendedores y creamos la Asociación Fintech de Colombia, Colombia Fintech. Año 2016. México había sido el primer país en Latinoamérica en crear su respectiva asociación fintech, así que lo hicimos en Colombia y fue un éxito rotundo. La necesidad era palpable, había mucha necesidad de regulación y en ese proceso vendí mi empresa, continué en Chile, esto lo hice siempre con base Chile, yendo y viniendo, y volví a emprender. Y me encontré con un nuevo desafío regulatorio y fui a preguntar en Chile dónde está la Asociación Fintech de Chile y no existía. Así que reuní a los emprendedores de Chile, a las fintechs, les dije creemos Fintech Chile, dado que en Colombia esto ya dio resultados, en México también, y de esa forma creamos Fintech Chile. Les comenté que yo estaba emprendiendo, así que le dije a los emprendedores chilenos voy a acompañarlos por 6 meses mientras damos vuelo a la asociación. Y se me extendió a 6 años el proceso. Fue tan intenso y emocionante lo que pasó en Chile que me quedé por 6 años como director ejecutivo y en ese proceso pasaron varias cosas. Bueno, cofundamos FinTech Chile,
En la pandemia presidí la Federación de Gremios FinTech de Latinoamérica, que se llama FinTech Iberoamérica, corroborando que, corroborando que ya tenemos una industria, toda Latinoamérica ya tiene su gremio FinTech. Posteriormente, y de la mano de la presidencia de FinTech Iberoamérica, entré a ser parte del consejo directivo de FinTech LAC. ¿Han escuchado FinTech LAC de casualidad? Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a darles algunos nombres de perfiles de LinkedIn que los invito a seguir. El Banco Interamericano de Desarrollo creó FinTech LAC, un bien público regional para el fomento de la industria FinTech en Latinoamérica. Y allí tuve el honor de ser parte del consejo directivo. Creamos la Corporación Chilena para la Digitalización del Efectivo en Chile, ChilePay. Y en ese proceso se tramitó la Ley FinTech de Chile, que bien comentaba Luis, y allí ingresé a ser parte del foro consultivo para la implementación del sistema de finanzas abiertas, del cual vamos a hablar a continuación. Hace 4 meses, después de darme cuenta de este monstruo llamado finanzas abiertas y que vamos a ver a continuación, decidí dar un paso al frente porque corroboré que hay una necesidad muy grande de conocimiento en materia de Open Finance y finanzas abiertas, y se crea el Open Finance Institute. Actualmente soy miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile, así que muy activo en política pública, en colaborar con todos los actores para fortalecer cada vez el mercado de capitales, y muy recientemente me vinculé con el IFC, el IFC del Banco Mundial, como mentor de Open Finance, dado que estamos acompañando la implementación de esta temática en la región. Así que les cuento todo esto porque se van a conectar los puntos a medida que vayamos avanzando con la presentación. Y como les contaba, nace el Open Finance Institute para ser el punto de encuentro para la capacitación y sobre todo la actualización de conocimientos de los profesionales de las finanzas abiertas de la región. Algunos de ustedes ya deben conocer la temática, pero estamos hablando de tecnología. El que diga que está 100% aprendido, no le creo. No le creo porque estamos hablando de actualizaciones anuales. Los estándares están mutando año a año, los sistemas de gobernanza de las finanzas abiertas a nivel mundial se están escribiendo en este momento. Así que nacemos para ser ese punto de encuentro que permita dialogar, construir y compartir conocimiento colaborativamente. Esto lo hacemos naturalmente muy motivados también para impulsar la inclusión financiera, dado que es la consecuencia de aprender correctamente todos estos conceptos. Como buena institución académica, tenemos un consejo académico que nos acompaña día a día para construir los programas que estamos generando. Y bueno, ustedes pueden ver en pantalla grandes exponentes de las finanzas abiertas de la región, uno por cada país, así que hoy Liubica nos acompaña desde Perú, y junto con Liubica y los demás participantes lo que hacemos es reunirnos mensualmente para analizar cómo están mutando las finanzas abiertas en Latinoamérica. Es impresionante el dinamismo que está teniendo esta temática, y de hecho hoy tengo anuncios. De hecho no se lo alcancé a comentar a Luis porque sucedió justo anoche. Se nos acaba de sumar un nuevo miembro al Consejo Académico del Open Finance Institute. Él es César Martins y viene desde Brasil. Y no sé si hayan escuchado hablar de Chicago, la Secretaría Técnica de Open Finance Brasil. ¿Alguno había escuchado de Chicago? Bueno, les cuento que Chicago es la firma, la consultora que hoy está acompañando al Banco Central del Brasil para implementar las finanzas abiertas. Y hoy Chicago se suma al Open Finance Institute para acompañarnos a seguir creando estos programas y transmitir este conocimiento que se está generando en la región. Esto se los cuento para mostrarles que tenemos más que un experto, es un equipo multidisciplinar de profesionales para contar todas las historias y todos los programas que estamos creando. Ven en pantalla lo que son el cuerpo docente del instituto. Ya tenemos más de 25 expositores docentes a lo largo de Colombia, Chile, Perú. Estamos activando Perú justo hoy y próximamente va a iniciar el primer curso en suelo peruano. Y vamos en camino en noviembre para México. Así que les cuento todo esto para corroborar
que somos una instancia netamente académica, que queremos lo mejor para los sistemas financieros de la región, de tal forma que las finanzas abiertas puedan desplegar la gran promesa que es innovación e inclusión financiera. 27 de noviembre tendremos la foto del grupo del Perú y, como les comento, que nunca perdamos de vista el fin último, más allá de la educación, que esta educación se convierta en oportunidades para millones de personas en la región. Habiendo pasado esta corta introducción, entremos en materia. Finanzas abiertas. Y para ello les quiero hacer una pregunta que varios se vienen formulando, pero hoy es un gran día para validarlo con el ecosistema financiero del Perú. ¿Considera usted que el Open Finance es la oportunidad, desafío más grande y complejo que va a enfrentar el sistema financiero en décadas? ¿Quién considera que es lo más complejo que viene para el sistema financiero en décadas? Levante la mano, por favor, el que piense que es así. Perfecto. Un 10% del auditorio. ¿Quién no sabe no responde porque no tiene la información todavía? ¿No tiene elementos suficientes para afirmar o negar a esta pregunta? Levante la mano, por favor. La mitad del auditorio. ¿Y el resto? ¿Qué opina el resto? ¿Es lo más complejo que se viene para el sistema financiero? Bueno, la idea es que en los próximos minutos podamos ver algunos elementos que nos permitan sacar conclusiones respecto a qué es lo que viene para el sistema financiero de Latinoamérica y en Perú, en este caso. Les cuento que hace algunos meses hice una pregunta en LinkedIn a la comunidad que rodea al Open Finance Institute y que he forjado en los últimos años, y preguntábamos qué país de la Alianza del Pacífico lleva la delantera en Open Finance, y ustedes pueden ver en pantalla el resultado de esta encuesta. Muchos afirmaron que Chile con un 54%, seguido de Colombia, México y Perú en un último lugar. ¿Qué pasa con esta encuesta? Bien particular, porque la pregunta le faltaba el complemento. ¿Más avanzada en qué? Las finanzas abiertas se pueden medir en términos regulatorios, en términos de infraestructura, así que son diferentes las dimensiones para decir qué tan avanzado, qué tan atrás puede estar un país en materia de finanzas abiertas. Sin embargo, dado que muchos coincidieron en que Chile puede ser un buen país para observar, hoy les quiero hablar de lo que está pasando en Chile y por qué algunos se inclinan por dar una respuesta como esta. En pantalla les quiero presentar a dos grandes profesionales y colegas con los cuales he interactuado bastante en Chile. Mano izquierda tenemos a Mauricio Larraín, un excomisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, el regulador chileno. Y a mano derecha tenemos a José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos de Chile. ¿Por qué les estoy presentando a estos dos grandes profesionales? Porque en entrevistas muy recientes mencionaba Mauricio Larraín que la ley FinTech es la principal transformación del mercado financiero desde inicios del año 2000. Y cuando uno lee esa entrevista, porque la ley FinTech de Chile incluye criptoactivos, contratos por diferencia, factoring, es una ley, llamémosla integral, él decía, lo más grueso son las finanzas abiertas. Y después decía muy entre líneas, hago esta afirmación porque las finanzas abiertas es lo más profundo que se está generando. Esto sucedió justo antes de su salida y justo la semana pasada entrevistaron a José Manuel, que es la persona que ven a mano derecha, y no seguían por el titular, esto era por otra temática que se está abordando, pero por acá, en el texto secundario, él decía, las finanzas abiertas para nosotros como gremio son por lejos el proyecto más grande y complejo del sector en décadas. La verdad que llamó bastante, a mí no me llamó la atención, pero para muchas personas sí fue como, bueno, ¿qué hay por detrás? Porque una afirmación de este calado para decir que esto va a ser el cambio más importante del sistema financiero.
Bueno, Luis ya daba algunas pistas. Definitivamente las finanzas abiertas vienen a replantear la forma como se construyen y se distribuyen los servicios financieros y también la forma como nos vamos a relacionar con los clientes. Hay cambios de paradigma muy importantes, no solamente de infraestructura, y vamos a seguir profundizando a continuación. Más pistas. Ustedes están viendo en pantalla lo que es la Carta Gantt del regulador chileno para la implementación del sistema de finanzas abiertas. Este proceso, que partió con una ley FinTech, partió aproximadamente hace 3 años, recién hasta julio de este año, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, logró emitir su norma secundaria, su reglamento. Y como se dan cuenta, el regulador chileno hoy está visualizando que se va a finalizar la implementación en el año 2029. Yo soy de los que pronostico que esto se va a alargar 2 años más. ¿Y por qué lo digo? Porque en Brasil ya está sucediendo. Un país que lo hizo con tanta metodología como Brasil, hoy ya le tocó empezar a mover los cronogramas debido a que son tantas las conversaciones y la colaboración que se tiene que generar en el sistema financiero que hace que esto se alargue cada vez más y más. Entonces, cuando uno ve un proyecto de implementación de una regulación que toma 5 años, ¿qué les genera? ¿Qué los invita a pensar? Complejidad, diálogos, reprocesos, dificultades, desafíos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y acá tenemos algunas más pistas para poder responder la pregunta inicial. Brasil, como muchos de ustedes deben conocer y para los que no, Brasil hoy es el país referente a nivel global, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel global en materia de finanzas abiertas. Tuve el honor de poder haber acompañado a la delegación chilena el año pasado al FinTech Week de Londres y fue realmente sorprendente escuchar a los ingleses decir: nosotros inventamos las finanzas abiertas, pero los mayores exponentes son los brasileños. De no creer. Un inglés diciendo eso era, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con Brasil? Y naturalmente hay que hacer un doble clic y aprender de lo que hicieron los brasileños porque ha sido fantástico. Hoy Brasil se está convirtiendo en el hub fintech a nivel mundial, junto con otros países como puede ser Singapur, que también tienen un rol muy importante. Pero hoy Brasil, lo que se puede entender y de las grandes lecciones que nos arroja, es que tomó tan en serio esto que dimensionó como correctamente se debía hacer esto en un proyecto de largo plazo, contrató a una consultora que se llama Chicago, de hecho ya hablábamos de ello con la entrada de César al instituto, y genera un sistema de gobernanza tal que en la construcción de las finanzas abiertas de Brasil hoy ya colaboran más de 1.000 personas en 11 mesas técnicas que han definido todos los actores del sistema financiero. Entonces el Banco Central lo que dice es: bancos, cooperativas, cajas de compensación, compañías de seguro, todos los actores del sistema financiero, siéntense por favor en una mesa y construyamos un conglomerado financiero llamado Open Finance Brasil. Vamos a crear colaborativamente estas mesas técnicas y entre todos vamos a levantar el sistema de finanzas abiertas. Ellos partieron en el año 2021, a la fecha van en el proceso de implementación, están iniciando la capa de seguros, así que por eso les comento que esto se puede alargar más en el tiempo. Pero acá hay más pistas de la complejidad y magnitud del proyecto que estamos hablando. Así que ante estos cortos elementos que hemos compartido, vuelvo a preguntar: ¿este podría llegar a ser el desafío más grande del sistema financiero de Latinoamérica y puntualmente del Perú? Da esta información quienes dicen que sí. Levante la mano, por favor. La mayoría del auditorio. Hay varios elementos. Personalmente, y de hecho comentando con el consejo del Open Finance Institute, consideramos que sí. Sí es una realidad que vayamos a tener un desafío muy grande con este gran proyecto,
Pero adicional al desafío, lo que tenemos es una gran oportunidad. Porque entonces, ¿qué sucede? Porque ante un desafío que va a generar tanto trabajo y tantas discusiones, es que los gobiernos y el sistema financiero avanzan en materia de finanzas abiertas? Y la respuesta es que tenemos una gran oportunidad. Esa es la gran respuesta. Por eso gobiernos y sistemas financieros dan ese paso. Y una gran pista de esto nos lo puede dar Singapur. Estaba mencionando Singapur hace algunos minutos. Y les quiero recomendar a aquellos que sean apasionados por la tecnología financiera, puedan leer el libro de Varun Vital. Bueno, Varun Vital es el creador de la Asociación FinTech del Perú, es el autor del libro The FinTech Nation, y visitó Chile hace 4 años junto con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, y en una reunión nos invitó a la Asociación FinTech para que habláramos, y le decíamos, bueno, Varun, ¿qué te lleva a escribir un libro de ese tenor, con ese título? Y él, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, lo que decía, para nosotros FinTech, y más allá de FinTech, el Open Finance, son la promesa del futuro. La razón es que sobre el Open Payments, que hoy ya estamos hablando en Perú, el Open Banking y el Open Finance, estamos construyendo el chasis para el Open Data. Ese Open Economy para que todas las personas puedan, dando su consentimiento, llevar los datos a otras entidades y poder crear mejores soluciones, no solamente financieras, sino a nivel de servicios en toda la economía. Entonces, por eso la apuesta es tan grande y hoy Singapur nos hace un llamado, les recomiendo bastante este libro. Y de hecho uno se puede quedar, porque yo creo que esta gráfica ya muchos de ustedes la han visto, cómo evoluciona el Open Banking, Payments, Finance, Data. Y diría, bueno, pero estamos hablando del futuro, algo muy lejano, y yo les diría que no es tan así. Ya empieza a suceder, y de hecho les comparto en pantalla una situación que nos tomó por sorpresa en el Ministerio de Hacienda de Chile, en el Consejo Consultivo, cuando desde el mismo gobierno se identificó que había una ley que hoy permitía que pacientes podían cambiar de prestador y portar su ficha clínica sin necesidad de repetir exámenes, dando el consentimiento a tus exámenes médicos, pasando de clínica en clínica, de EPS en EPS, de prestador de servicios, con una lógica idéntica a la de las finanzas abiertas, que es dar consentimiento para que tus datos sean analizados por otro actor del sector privado. Entonces, lo que nos llamó la atención es que esto se hizo sin conocimiento del sistema financiero, y la infraestructura para poder hacer esto debería ser la misma. De hecho, hoy las finanzas abiertas de Chile se están construyendo con ciertos estándares y esta política pública se está implementando con otras. Entonces ya nos vamos a encontrar más adelante problemas de interoperabilidad para poder hablar de Open Data, y de allí que los gobiernos, la invitación a que los gobiernos hagan un trabajo de diseño muy exhaustivo, pero sobre todo que la banca y el sistema financiero tomen el liderazgo, porque van a ser el chasis para la construcción de este Open Data. Y ahí es que está la oportunidad, porque los servicios financieros van a permear, van a articular y acompañar todo el Open Data, y sobre ello van a haber servicios financieros. Entonces, dicho esto, y complementando la portabilidad, la podemos ver en este caso como puede ser en salud, en educación, en alimentación, servicios públicos. La oportunidad es enorme, pero lo importante es que el diseño por defecto desde el inicio se haga de largo plazo, no solamente en un sector. Ahora bien, hablemos de la oportunidad, porque entonces también se ha creado un falso paradigma en el cual se dice el Open Banking o el Open Finance le quita clientes a los bancos. Y les quiero mostrar en esta pantalla, esta lámina, lo que desmitifica esa afirmación. Ustedes están viendo en pantalla el banco más grande de Colombia, que se llama Bancolombia, y el API Market, la página de APIs, de hecho más evolucionada de los bancos de la Alianza del Pacífico. Me atrevo a decir que es el más evolucionado sin lugar a dudas. ¿Por qué les muestro esto? Porque además de ser el banco más grande de Colombia, el más avanzado en Open Finance, ustedes pueden ver a mano izquierda que es el líder en materia de utilidades.
Yo sería un mentiroso decirles que las utilidades se han construido con Open Finance, pero si ustedes van y hablan con los ejecutivos del banco, empiezan a comentarles el Open Finance nos está acompañando a que acelere cada vez más el crecimiento de nuestras utilidades. Entonces, ¿qué sucede? El banco más grande de Colombia definitivamente es la entidad que más datos tiene en el sistema financiero, por ende uno podría pensar es el que más datos, el que más clientes va a perder, pero como en toda situación competitiva, todo depende de cómo juegues el partido. Hoy Bancolombia ya aprendió a jugar este partido, hoy es el líder de finanzas abiertas y de utilidades en la banca colombiana, y esto se empieza a volver una tendencia en la región. El banco que más crece en utilidades en este momento en Chile es el banco BCI, que de hecho es el más avanzado en APIs, por lo que definitivamente las APIs y todo el tema de Open Banking es una gran oportunidad que no solamente se traduce en negocios, sino que de nuevo en inclusión financiera, porque esto está permitiendo llegar a nuevos segmentos de la población. Ahora bien, cambiemos de tema un segundo y es la Alianza del Pacífico. Como se dieron cuenta desde un principio, el Open Finance Institute hoy viene acelerando en los 4 países de la región, Chile, Colombia, Perú y México. Y hoy les quiero contar los principales mensajes, enseñanzas que está dejando la región en materia de Open Finance. No sin antes de ello, preguntarles si alguno conocía el estudio que está en pantalla. ¿Alguno lo conoce? Buenísimo, algunos atrás. Les doy contexto. El año pasado, en Chile FinTech Forum y colaborativamente con los gremios FinTech de la región, construimos en alianza con Minsight el documento que ven en pantalla que se llama Alianza del Pacífico, Estándares Open Finance para la Conversión Regional. Este documento lo creamos porque en algún momento dijimos, bueno, ¿será posible que los sistemas financieros de la Alianza del Pacífico sean interoperables con Open Finance? Y la respuesta después de haber desarrollado el documento fue un rotundo sí. Sí es posible, esto es información pública, la pueden googlear, igual Luby les va a compartir esta presentación, pero les cuento que hay una gran sinergia entre los 4 países de la región porque ya están sucediendo cosas en materia de colaboración para las finanzas abiertas. Y de hecho, cada uno de ellos nos empieza a entregar lecciones, así que pasamos uno a uno a analizar lo que ha venido sucediendo. ¿Qué pasó con México? México, les contaba, en el año 2018 era el país más desarrollado en materia de fintech, entendiendo como que había una industria, había una asociación y de hecho fue la primera regulación fintech que tuvimos en el continente. Año 2018, México es el primer país del mundo además, ojo con eso, el primer país del mundo en reconocer legalmente el Open Finance. Uno diría, pero ¿no era Inglaterra los que habían hecho esto? Inglaterra definitivamente le dio vida al Open Banking, pero los mexicanos muy visionarios fueron los primeros en reconocer que esta dinámica de compartir datos no era únicamente entre bancos, sino también entre compañías de seguros, entre fondos de pensiones, entre fondos de inversión, corredoras de bolsa, entre otros, y de esta forma es que crean el Open Finance. Gran acierto de México. ¿Qué fue lo malo? Que no lo ejecutaron, casi nada. No lo ejecutaron. Hoy si ustedes googlean lo que ha sucedido en el mercado mexicano, se encuentran con esta noticia. Estamos hoy 6 años después de la promulgación de la ley FinTech y lo que dice el regulador mexicano es que el retraso en la regulación del Open Finance se dio para proteger sectores. Una situación que ha generado mucha frustración en la industria. Esta noticia fue de la semana antepasada y la verdad deja ver la complejidad nuevamente que estábamos hablando al inicio de lo que es la implementación de esta temática. Así que una gran lección que nos deja México son varias realmente. ¿Por qué no se ejecutó? Bueno, los conocedores de la industria, miembros del instituto que hoy pertenecen a mexicanos que pertenecen al instituto, lo que nos comentan es que los ciclos políticos han jugado un rol muy importante. De hecho, la ley FinTech, cuando nació la ley FinTech y se reconoció al Open Finance en México, tenían un gobierno y meses después hubo cambio de gobierno y esto quedó en el congelador.
Entonces, una primera gran lección que le queda a todos los países de la región y del mundo es cómo se van a mitigar esos riesgos políticos de ciclos y cambios políticos. Ya estamos viendo que la implementación de las finanzas abiertas es un proyecto que puede durar más de 5, 6 o quizás hasta 7 años, y sin lugar a duda nos vamos a encontrar con cambios de gobiernos. Así que, ¿cómo los vamos a gestionar? Primer riesgo y primera enseñanza que nos deja el ecosistema mexicano. Vamos con Colombia. ¿Qué está sucediendo en Colombia en este momento? Colombia fue el primer país de Latinoamérica en abordar la implementación del Open Finance con un enfoque de mercado. Como bien sabemos, el Open Finance nace por la industria y posteriormente se regula, pero el regulador colombiano dice, hagámoslo, continuemos con un enfoque de mercado, que el mercado se logre organizar a partir de ciertos estándares y lineamientos, y de esa forma podamos ver cómo evoluciona el Open Finance. Eso puede ser concebido como un acierto, porque entonces hoy lo interesante es que tenemos a Colombia como el país con el mayor despliegue de infraestructura, y por eso les comentaba en láminas atrás, que en la pregunta de cuál era el país más evolucionado en Open Finance, la pregunta es depende, evolucionado en materia regulatoria. Hoy Chile tiene la mayor cantidad de documentos y regulación para poder implementar las finanzas abiertas, pero en materia de infraestructura todavía no hay nada. Por lo pronto tenemos regulación. En Colombia fue al revés, se le dio al mercado de la potestad para que acelerara. Hoy tenemos una importante cantidad de infraestructura, pero es una infraestructura subutilizada y que no se está utilizando, porque entonces, ¿cuál fue la gran lección que nos da Colombia? Así como es el primero en abordarla con un enfoque de mercado y ayudarnos a visualizar a los demás, a hacer el conejillo de Indias para aprender cómo iba a evolucionar, la lección es que el tiempo nos demostró que era necesaria la obligatoriedad. De hecho, hace 3 semanas, Liubica precisamente estuvo en Colombia acompañando el evento de la Asociación FinTech de dicho país, y el regulador, el superintendente financiero, lo que decía en una noticia es que nos hemos dado cuenta, estamos convencidos que si no hacemos las finanzas abiertas obligatorias, nunca se podrá lograr el ecosistema. Entonces, hoy, ¿qué nos enseña Colombia? La regulación es necesaria. Algunos dirían, soy escéptico, el mercado sí es capaz de hacerlo. Estados Unidos lo ha hecho. Falso. Estados Unidos ya está emitiendo su normativa de Open Banking porque el tema es tan complejo y son tantos los actores que se requiere la fuerza del gobierno y el liderazgo del gobierno para que esto se haga realidad. Así que allí tenemos lecciones desde Colombia. Chile. ¿Qué tenemos con Chile? Chile en este momento es el primer país de la región en seguir los pasos de Brasil. Es como si Brasil fuera un continente aparte y no hiciera parte de Latinoamérica, pero casi. Brasil es un caso bien particular. Y la realidad es que Chile dijo, hagamos lo que ya está funcionando. No nos pongamos a inventar las ruedas, sigamos los pasos, obviamente parametricémoslo de acuerdo a nuestras realidades como país, a nuestras realidades locales, y siguieron de la mano 3 puntos. Una alta estandarización, acá estamos hablando de crear una infraestructura compartida de todos los actores del sistema financiero. Tomemos un liderazgo activo, como lo hizo el Banco Central de Brasil, así que hoy tenemos a la Comisión para el Mercado Financiero jugando un rol determinante en todo este proceso para que nunca se salga de control. Y adicionalmente creemos una gobernanza colaborativa. Hoy en Chile, vamos a ver en la próxima lámina, tenemos una instancia donde todos los gremios financieros del país están sentados en la misma mesa junto con el regulador, construyendo los anexos, la documentación, la reglamentación, para poder avanzar con la implementación de la infraestructura. Así que eso fue muy bueno de Chile, ha sido muy bueno por lo pronto, y el pero, que acá lo dejo con un interrogante porque esa X no es tan roja que digamos, fue lo que sucedió previo a la ley FinTech. Así como se tomaron su tiempo para hacerlo, el tiempo se iba alargando demasiado y hubo un momento en que explotó.
en algún momento por la ausencia regulatoria, se empezaron a generar bloqueos entre bancos y empresas fintech y esto escaló a un nivel mediático. Se generaron escándalos, se generaron interrupciones a prestación de servicios financieros producto del bloqueo entre bancos y fintechs. Y comento esto porque si bien hoy el proceso va muy bien encaminado, fue una mancha en el proceso que no obstante dejó una lección, porque en su momento lo que hicimos la Asociación de Bancos y el Gremio Fintech de Chile fue decir, bueno, ante la ausencia de la regulación, ¿qué podemos hacer? Autorregularnos. Y fue por ello que en junio del 2022, entre la Asociación de Bancos y Fintech Chile, creamos la autorregulación para las finanzas abiertas con web scrapping. Así que dijimos, no podemos poner a los clientes, a los usuarios, a vivir consecuencias negativas de las diferencias que tenemos entre nosotros, así que construyamos en forma privada cuáles serían los estándares para salvaguardar la seguridad, sobre todo, de clientes, de los sistemas, y se dio este hito que hoy es un insumo muy importante a nivel regional porque algunos países lo han adoptado. Cuando se empiezan a generar diferencias en materias de web scrapping, es este documento el que puede ayudar a solucionar. Así que los invito, muy recomendado, el sitio web del regulador chileno se llama cmfchile.cl, en la mitad van a encontrar el apartado de ley fintech y van a encontrar un botón que se llama ir al foro de finanzas abiertas y allí van a poder conocer el detalle de cómo se está articulando, se están construyendo las finanzas abiertas en este momento. Así que, dicho esto y con estos breves elementos para que podamos dialogar, podamos tener un gran panel, viene la gran pregunta: ¿cuál es el futuro del Open Finance en Perú? Vamos a resolverlo en los próximos minutos, sin antes hacerles una invitación. La primera, que nos acompañen a través de LinkedIn. Para los interesados en conocer, estamos documentando la implementación de las finanzas abiertas a nivel regional, así que los invitamos a que nos sigan en el perfil de LinkedIn Open Finance Institute LATAM. La segunda, nuevamente haciendo énfasis en la Alianza del Pacífico, no sé si alguno conocía de este evento que viene el 15 de octubre y es híbrido, impulsado por la Alianza del Pacífico. El evento se llama Innovación Financiera, eso lo está liderando el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico y va a ser un evento híbrido en el cual se va a hablar colaborativamente sobre blockchain, inteligencia artificial y, como se dan cuenta en la última línea, finanzas abiertas. Pueden encontrarlo en el perfil de LinkedIn de la Alianza del Pacífico, allí se pueden inscribir, es abierto al público, a toda la industria. Y finalmente, para los que les quede la incógnita de cuáles son sus conocimientos, su nivel de conocimientos en materia de finanzas abiertas, los invitamos a que capturen este código QR. Hemos desarrollado una autoevaluación a nivel personal, anónima, para que puedan saber cuál es su nivel de conocimiento de finanzas abiertas y puedan saber si están preparados para asumir este gran desafío. Así que, dicho eso, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el futuro del Open Finance en Perú? Luby, te paso la palabra. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Ángel. Muy ilustrativa, muy interesante lo que está pasando con Open Finance. Y vamos a pasar al panel. Invitamos a Rafael y a Miguel, por favor, a que nos acompañen adelante y a ti también, Ángel. Yo lo voy a moderar y voy a poner un ratito nuestro backing. Listo. Vamos a compartir un micro. Y antes de empezar con las preguntas de este panel, una breve introducción. Hace poco estuve en Barranquilla, como contó Ángel, en un evento fintech donde el keynote speaker fue David Vélez, el fundador de Nubank, que hoy es un banco digital enorme y muy conocido. Y lo que me gustó de su presentación es que él explicó en simple conceptos que hoy nos suenan complejos en toda la industria. Y uno de los conceptos que explicó en simple fue el Open Finance. Y dijo, imagínense ustedes que desde su celular puedan tener un app que les pueda hacer ver su posición deudora en el sistema financiero
cómo pueden consolidar sus deudas con menores intereses, con mejores condiciones, dónde pueden hacer transferencias y cambio de divisas más económicas y dónde pueden tener mejor asesoría para invertir el excedente, desde un solo app. Y la conclusión que me llevo de varios eventos que he escuchado sobre Open Finance, explicado en simple, es que para el usuario debe ser neutro, debe ser simple, debe ser digerible de manera sencilla con la mejor experiencia de usuario, desde un app. Para que eso sea posible desde un app, que te puedan asesorar en cómo manejar mejor tus finanzas, tiene que haberse compartido tu data. Porque tu data no puede quedarse en una única institución. De repente tu banco va a seguir siendo tu banco, ofreciéndote toda la seguridad que siempre te ha dado. Pero esa data tuya ya está fluyendo a terceros que se están dando consolidación de deuda, información financiera, asesoría financiera, opciones de inversión. Ese es el Open Finance y a eso avanzamos. Entonces, lo que acabo de explicar en un ejemplo que puso David en el evento, requiere un montón de trabajo detrás que Ángel ya ha comentado, ¿no? Requiere que se comparta la data, el consentimiento del usuario, la mejor experiencia para el usuario, la seguridad de esa data. Entonces, lo que quiero hacer en este panel es conversar sobre cuál es el estado en Perú, cómo ven a nuestro país, ¿no? Donde nos falta trabajar tanto, pero a la vez es una oportunidad muy rica porque tenemos 50% de la población excluida de los servicios financieros y creo que la inclusión financiera es lo que finalmente debemos apuntar nosotros a desarrollar. Entonces, la primera pregunta es para ti, Rafael, que ustedes están metidos en el tema de Open Finance por el impacto en la inclusión financiera. ¿Cómo ves en Perú esto? ¿Lo ves más como una oportunidad o como un altísimo riesgo, dado el estado de nuestro país? Quisiera saber tu opinión y que le pases el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, gracias, Luisa, por invitarme a este evento. Me parece que es muy importante la difusión del conocimiento sobre este tema, muy, muy importante. Volviendo a la pregunta, son dos aspectos, ¿no? Tal como mencionaba Ángel, ofrece grandes oportunidades, muchas oportunidades, porque te puede, y como acabas de decir, mediante el Open Finance se pueden ofrecer productos personalizados, servicios, productos financieros personalizados, no solo en el tema de crédito, ahorros, sino de seguros, de inversiones. Entonces hay una gran gama de posibilidades para esto, pero sin embargo también ofrece grandes riesgos, ¿no? Los grandes riesgos están con el manejo de la información, ¿no? El manejo de la información personal, el manejo de los posibles ataques de ciberseguridad, ¿no? Las deficiencias de ciberseguridad que puede hacer en el manejo de la información, los aspectos de protección al consumidor, ¿no? Entonces hay varias cosas que se tienen que medir ahí, ¿no? Sin embargo, ofrece grandes posibilidades en torno a inclusión financiera. Inclusión financiera, ¿por qué? Porque te permite llegar, al tú compartir esta información de manera segura, en un entorno seguro, confiable, te permite que sectores que han sido siempre desatendidos tengan acceso y utilicen estos servicios financieros digitales. Acordémonos también que a pesar de que hay grandes avances en temas de pagos digitales y de uso de servicios digitales, aún nuestro país tiene grandes retos porque el efectivo sigue siendo el primordial, ¿no? En temas de beneficios directos, podremos hablar de mayor competencia en el sistema financiero, entrada de nuevos participantes, nuevos productos, nuevos servicios, y en temas de riesgos, recalco también el tema de el mal uso de la información personal de los consumidores, y el mal uso también, el desconocimiento de las personas de cómo usar estos servicios financieros puede tener problemas. Y reconozco que es importante lo que está haciendo el Open Finance Institute, porque en Perú el término de finanzas abiertas aún es nuevo. Y como bien señalaste, por eso es que desde el MEF y en el entorno de APEC se desarrolló un taller de Open Finance en donde participaron expertos y se mostró a las 21 economías que existen grandes retos, grandes beneficios, y
hay mucho por hacer, ¿no? Y que no todas las economías de APEC están en el mismo nivel. Todos están avanzando a sus pasos con sus características específicas. Muy interesante. Muy interesante. Justamente en APEC también aprendí que unas economías están más avanzadas que otras y, por ejemplo, en Inglaterra ya los bancos, que son digitales, tienen economía de APIs. O sea, ellos, así como Bancolombia, que para mí en la región también es de los más avanzados, ya migran su negocio a una economía de APIs, donde integran sus APIs a terceros de manera segura, confiable, para que los terceros puedan mejorar los servicios al usuario. Y ahí la pregunta va para ti, Miguel. ¿Cómo ves el nivel de madurez de la industria bancaria y financiera peruana? ¿No? O sea, ¿cómo la ves? Porque yo siempre digo cuando estoy en los eventos que la regulación financiera es buena, es flexible. No es que te ponga stoppers para digitalizar. Todo lo que haces físico lo puedes hacer digital. Pero esto que estamos hablando ya es como un paso más, ¿no? Es como compartes tu información de tus clientes previo consentimiento a través de APIs que se integran a terceros. ¿Cómo ves el nivel de madurez del sistema bancario peruano y la regulación en nuestro entorno? Bueno, antes que nada, también muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Me parece sumamente relevante abordar ese tema tan importante, ¿no?, para el sector financiero en general en el mundo, en particular en el Perú. Yo creo que en general el sistema financiero peruano ha ido avanzando, ¿no? Sin duda hay grandes retos todavía por delante, pero tenemos experiencias sumamente buenas, como por ejemplo la billetera digital, ¿no? La billetera digital es un caso de éxito, no solamente en el Perú, sino en la región, ¿no? Y está siendo una herramienta de inclusión financiera también, ¿no? Ahora, sumamente relevante, además de tener la herramienta, de cómo llegar, es también saber utilizarla y saber los riesgos y beneficios de acceder. Entonces, por eso también hacemos importantes esfuerzos en educación financiera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto importante para el sistema financiero local en términos de, digamos, de cubrir ciertas necesidades de mejoras de sistemas y tal para llegar de mejor manera en ese nuevo entorno. Sin embargo, hay grandes avances también. Yo creo que ahí hay una diferencia grande entre nacer digital, ¿no?, y ser un banco, digamos, convencional y transformarte a digital, ¿no? Sin duda, el reto es mayor en el segundo caso. Sin embargo, el sistema financiero peruano es consciente de eso y vemos diversas, digamos, mejoras que están habiendo en la facilidad de acceso, las mejoras de experiencia de usuario y por el lado también de los reguladores con algunas iniciativas regulatorias que fomentan de mejor manera estos temas, ¿no? La interoperabilidad, por ejemplo, ha sido una cosa fantástica, impulsada por el BCR, ¿no? Entonces, yo creo que de las experiencias que compartí acá, Ángel, hay que, en principio, siempre pensar en la persona, ¿no? Que más allá de la tecnología, sí, sin duda, pero ¿por qué hacemos todo esto? Es por la persona, por el ciudadano, para que acceda de mejor manera, para que se beneficie del tema. Y ese es el reto mayor, sin duda, ¿no? Que tienes que llegar bien, con conocimiento y con instituciones, ¿no?, digamos, que sean también seguras y que den, digamos, la tranquilidad a los usuarios de que la experiencia también sea la mejor posible, ¿no? Porque de otra manera, digamos, si vamos muy rápido, podríamos eventualmente generar más un perjuicio que un beneficio. Entonces, por eso, espacios como estos son tan importantes, en los cuales nos sentamos en una mesa y eventualmente acá pueden ser grupos de trabajo que nos ayuden a interactuar de la mejor manera para llegar a ese objetivo que es el ciudadano, ¿no? Sí, coincido contigo. En Perú, y esto es para comentar un poco cómo estamos en la regulación, no tenemos regulado todavía el Open Finance, a diferencia de Colombia, de Brasil, de Chile. ¿Qué se ha planteado hacer en Perú? Lo ha anunciado el BCR en un foro hace poco. Trabajar Open Payments, que es como el núcleo duro, que es lo primero que se va a hacer para que los payments sean interoperables, full abiertos, ¿no? Hoy ya tenemos full interoperabilidad,
Se acaban de fortalecer las facultades supervisoras y regulatorias del BCR en la última norma que ha salido la semana pasada y se están sentando las bases para que esta autoridad trabaje el Open Payments, que es el núcleo duro que luego va a dar lugar al Open Banking para los servicios bancarios y luego al Open Finance, donde vamos a ver mercado de valores, asesoría financiera, etcétera, seguros. Eso va a ser más ambicioso. Entonces, la hipótesis, y esto es siguiendo las tendencias internacionales, porque he visto que lo has compartido en tu presentación, esto no es novedad del BCR, esto lo hemos traído de estándares, tropicalizándolos, es que si se hace bien el Open Payments con la regulación que se viene, entonces lo otro va a fluir. Entonces, es como dices tú, es gradual y es poco a poco. En el futuro deberíamos tener Open Data y una sociedad con datos abiertos, donde el beneficiado finalmente tiene que ser el usuario, porque para él hacemos todo esto, ¿no? Y aquí voy a tocar un tema que ya son los dolores de otros países para no repetir los errores, porque siempre digo, ¿no? Hay que ver lo que hacen mal los otros países para no repetirlo. En México ha resultado fatal el Open Finance, ¿no? Se quiso hacer bien y a la hora que se ha tratado de implementar, era tan mala la experiencia usuaria y tan cerrado esto de compartir que no se lograba y no se logra hasta el día de hoy. Entonces, cuéntanos un dolor que tú me comentaste que se está viviendo hoy en los países, que es la gobernanza. ¿Por qué es tan importante? Porque acá vamos a tener varias autoridades metidas y varias normas en juego, protección de datos, protección del consumidor, ciberseguridad. ¿Cómo se maneja el tema de la gobernanza de Open Finance? Sí, Luis, muy buena pregunta. Y partiendo, o más bien rescatando lo que hablábamos en la presentación, esto es un proyecto, al final llamémoslo como es un proyecto, como se hace también en una empresa. El tema es que esto es un proyecto público-privado y todo proyecto requiere una gobernanza, necesita un capitán, un equipo y reglas de juego para poderlo hacer realidad. Entonces, algo que suena tan básico quizás, hay países que no lo han hecho, comentaba que ese es el caso de Colombia. Hoy Colombia, a través de un decreto, le permitió a los operadores de pago ser las infraestructuras de finanzas abiertas, pero sin que se generara una instancia de gobernanza. Entonces, hoy los gremios financieros de Colombia están desconectados. No hay una mesa común en la cual puedan levantar sus problemas, sus desafíos, cómo hacer que ciertas entidades se logren conectar, etcétera. Entonces, eso está generando bastante frustración para ciertos actores. Cuando se tiene gobernanza, cuando se tiene algo como lo que pasó en Brasil, como lo que se está construyendo hoy en Chile, todos los gremios quedan al mismo nivel. Entonces, parte de cosas tan básicas como hablar el mismo idioma, tú lo comentaste minutos atrás, la nomenclatura que hay detrás de las finanzas abiertas es tan extensa. Si ustedes entraran a ver la normativa del regulador chileno, tiene aproximadamente unas 10 hojas de solamente definiciones. Asegurémonos en que todos entendemos y hablamos de las mismas definiciones. Ya eso es un punto clave. Entonces, esto más allá de la tecnología, porque efectivamente es intensivo en tecnología, soy de los que digo que el Open Finance es 70% personas y político, conversaciones, y el 30% es de infraestructura, que abunda. Hoy las fintech están llenos de APIs, abundan las infraestructuras de tecnología, pero somos personas e instituciones los que lo hacemos realidad. Tienen que haber voluntades, tienen que haber acuerdos, tiene que haber debate para que entonces salgan las cosas lo mejor posible. Entonces, de allí que desde ya, o sea, yo celebro y les cuento, les mostraba la lámina de qué países, la encuesta que dice, qué países van más avanzados en materia de Open Finance, y figuraba de último Perú. Y yo decía, qué gran oportunidad la que tiene Perú, qué gran oportunidad. No sé si ustedes hayan escuchado el dicho que dice que el que ríe de último puede reír mejor. Yo soy un convencido de eso. Yo soy de los que prefiero esperar para ver quién se equivoca y se cae adelante para saber pues, qué paso no debo dar. Hoy Perú está viendo la foto completa, está partiendo por Open Payments, eso es de aplaudir, no es tan lógico. Hoy en Colombia, para su sorpresa, esto yo todavía no lo entiendo, pero pasó, hoy en Colombia se emitió primero un decreto de Open Finance y la semana pasada se emitió el decreto o la regulación de Open Payments, como poner primero la carreta y detrás los bueyes. Entonces hay un orden lógico y hoy Perú lo está haciendo perfecto. Fui de los que celebré y le di un mega like al anuncio del Banco Central cuando dice que se hace la alianza con el Banco Central de India, porque entonces desde los pagos, que es uno de los casos de uso de Open Finance, es que se pueden crear los estándares para lo demás.
O sea, lo que yo estoy empezando a visualizar, y ya quizás vamos a poder interactuar con el público, es que quizás esos estándares que hoy ya se están estableciendo en el BCR pudieran extrapolar al resto del sistema financiero para las dinámicas de datos. Y entonces esto se pudiera acelerar sin querer queriendo, y que Perú pudiera pasar a tomar un liderazgo sin que sea ese el fin último. Acá cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus dinámicas, pero hoy Perú tiene una oportunidad muy grande y no hago más que desearles que efectivamente aprendamos de los errores de los demás. Muy bien, Ángel. En esas andamos, y es lo bueno. Perú tiene una política, una metodología que es wait and see, ¿no? No lo regula todo de inicio, sino que está viendo que se desarrolla el mercado, y eso es muy bueno. Ahora, eso es lo bonito. Vamos a hablar del reto, de lo que toca trabajar. Me pasa que cuando viajo para traer más inversiones en negocios financieros digitales a Perú y que vengan los grandes, piensan que hay muchas cosas que faltan dar a conocer, que todavía el Perú no está maduro en conocimientos, hay una brecha de conocimientos, ¿ya? Y la inclusión y la educación financiera es clave para dar a conocer. Entonces, por ejemplo, nos han preguntado si el Open Finance está prohibido, ¿no? Y ahí la explicación es, el Open Finance se vive de mercado en alianzas e integraciones que existen hoy, solamente que hoy se vive en Perú uno a uno, el banco tal que quiere integrarse con la fintech cual, y ese es APIs abiertos y colaborativos, pero no lo tenemos regulado, y yo también soy una convencida, porque estamos viendo la experiencia internacional, que hay que tenerlo regulado para que funcione y se dinamice. Y luego, muchos todavía no entienden qué es el Open Finance, entonces, qué impacto tiene. Yo quiero hablar de la brecha de conocimientos y quiero preguntarles, ya aterrizado en Perú, ¿dónde ven ustedes esa brecha en esta materia? ¿No? Porque es muy importante atenderla. El Open Finance Institute, lo que me gustó fue la propuesta de capacitar, ¿no? Vamos a salir con el curso en Perú que va a tocar 3 ámbitos: el legal, el comercial para ver casos de uso y el tecnológico, y donde la industria ya está mostrando el interés en conocer. Pero a ustedes que ven la industria, ¿cómo ven el mercado peruano en cuanto a brechas de conocimiento? Rafael. Y luego Miguel. Claro que sí, es una pregunta bien interesante, porque yo le veo varias aristas, pero me voy a especificar en 2, ¿no? En los proveedores de servicios financieros, es más conocido el tema de finanzas abiertas. Sin embargo, es poco usado, ¿no? O sea, si bien lo conocen, no se aplica tanto como bien tú decías, se hace más uno a uno, ¿no? Por soluciones específicas y bajo ciertas condiciones, ¿no? El otro lado, el del consumidor, ahí sí tenemos una brecha gigante. La última encuesta de capacidad financiera del SBS lo que te dice es simplemente en el tema de educación financiera digital, solo 13% de los adultos tienen conocimientos adecuados para uso de servicios financieros digitales. Y lo que conlleva las finanzas abiertas es que el usuario conozca que él es dueño de los datos, cómo lo puede usar, bajo qué condiciones puedes brindar tus datos y cómo usarlos para acceder a también servicios digitales. Entonces, como bien mencioné antes, siendo ahorita el Perú un país en donde el efectivo todavía es el rey de las transacciones, a pesar de que se está masificando y ha crecido gracias a los grandes esfuerzos que se han hecho por el tema de la interoperabilidad, los medios de pago digitales, los pagos digitales han crecido enormemente a partir de la pandemia, aún tenemos grandes retos y eso conlleva a grandes riesgos para el uso de estos servicios financieros digitales. Y el Open Finance está, como bien señalaste, estamos en Open Payments, Open Banking, Open Finance, y nosotros estamos recién en la parte de interoperabilidad, ¿no? Entonces todavía tenemos grandes retos ahí en el tema de educación financiera digital y es muy importante fortalecer eso con programas, estrategias, mecanismos, políticas que fortalezcan esto, ¿no? A ver, por mi lado también yo creo que hay una brecha enorme, ¿no? En todos los sectores, en todos, ¿no? Yo creo que y nuevamente espacios como estos ayudan a poner el tema sobre la mesa, a desmitificar ciertos asuntos, y además a ser conscientes, ¿no? Ver otras realidades también nos ayudan a
en esa comparación, a ver qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas puedo hacer mejor y cómo me puedo preparar también para transitar este cambio de la mejor manera, porque de que viene el cambio, viene sin duda. La cosa es que llegues bien y que nuevamente que las personas, que los ciudadanos se beneficien y que no se vuelva un perjuicio, sino más bien un beneficio. Entonces, yendo por la experiencia peruana, y por eso cuando veía las cifras me ponía a pensar, ¿no? Bueno, Perú 1%, pero de repente estamos haciendo un poquito, claro, no es Open Finance, pero a ver, o sea, tener una billetera, o ya algunas que están interoperando el día de hoy, que vas y lo que tú quieras comprar, lo compras con la billetera digital, y es una forma también de ir entrando a la digitalización, y sin duda eso va a ayudar muchísimo en ese tránsito. Entonces, por eso hay que verlas como que la figura completa, ¿no? Yo creo que los pasos que estamos dando, claro, para algunos de repente quisiera que sean más rápidos, pero creo que son pasos bastante sólidos y que están consiguiendo grandes victorias, ¿no? La victoria de la digitalización, el otro día sabe una cifra, de los 15 millones, por ejemplo, de usuarios que tiene Yape, prácticamente 5 son inclusión financiera. Y muchos de ellos ya están recibiendo el día de hoy financiamiento, y era como la mitad de ellos nunca habían recibido un financiamiento. Entonces, claro, es una experiencia de una billetera, pero ya es un acceso que está dando, es un uso que se está volviendo cotidiano, familiar en el país a todo nivel, y sin duda eso va a contribuir muchísimo a lo que viene después. Pero básico, quisiera regresar a lo anterior, es tener una buena regulación, ¿no? Y no digo que ahora sea más, sino que se ha ido regulando como por partes, ¿no? Es que haya una regulación que incorpore todos los buenos avances que se han dado, sin duda, otras experiencias de éxito también. Entonces, una buena regulación de Open Finance, y por otro lado también una instancia, ¿no?, que regule el tema, ¿no? Eso, ¿quién regula el tema? No hay hasta ahora una instancia que diga, bueno, aquí es, ¿no? Debería haber también, ¿no? Es importante para la seguridad, protección también de los usuarios, ¿no? Y también fomentar más esas conversaciones para desarrollar el tema en conjunto, ¿no? Has tocado dos temas bien relevantes que con eso quiero cerrar y hacer las conclusiones para pasar las preguntas que nos quieran hacer. El tema de las billeteras, que claro, no es Open Finance en sí, pero es un instrumento súper importante de pago que está desarrollándose mucho en Perú, es un caso de éxito, porque yo que he tenido la oportunidad de ver en la región, y siempre veo la región para ver que vengan los buenos a Perú, no hay billetera en México, o de México pagas en efectivo, no hay lector de QR. He tenido que llevar mi boarding pass impreso al aeropuerto para poder mostrarlo. Casi hago un post. Y dije, después mis amigos mexicanos se van a molestar. Increíble. No solo no pude pagar, sino no podía entrar a migraciones. Me pedían el documento impreso porque no tenían lector de QR. Hoy en Perú, QR interoperable, billetera masiva, será una, pero bueno, en México es Nequi, en Panamá es Yapi, está la de Mercado Pago, en México que hacen, en otros países que hacen en Argentina, todo. Entonces sí hay un caso de éxito. Ese es un buen ejemplo. Y sobre educación financiera, también soy una convencida de que hay que trabajar mucho, pero no solo el sector público, es el privado. O sea, si el privado quiere sacar su solución Open, tiene que dar a conocer qué es Open, cómo cuidar tus datos, como consumidor, cómo protegerte. Si no se involucra el privado en educación financiera, no se va a avanzar, ¿no? Entonces, eso quería dejarte a ti, Ángel, la palabra de cierre para que hablemos también aquí y respondamos las preguntas. Gobernanza es clave porque ese punto en Perú va a ser un reto, porque en Open Finance, fíjense, está la Autoridad de Datos Personales, Indecopi, BCR, SBS y MEF, por inclusión. Ya, entonces tiene que gobernarse esto, porque son 5 autoridades con todos sus cuerpos normativos que van a tener que coordinar muy bien. Tiene que haber una instancia de gobernanza, ¿no? Y ahí te dejo, Ángel. Sin lugar a dudas, la gobernanza es muy importante, pero detrás de la gobernanza hay algo más importante y, insisto, es el conocimiento. Les cuento que cuando empezamos a implementar esto en Chile,
yo lo desconocía, yo hablaba de Open Finance, el consentimiento, el dato, va y viene, pero ya para poderme sentar en esta mesa que les comentaba, que en la cual pude participar, hice el curso de Open Finance y Open Banking de la Universidad de Cambridge. Y ahí fue que me di cuenta que esto es un universo y que la brecha de conocimiento es muy alta. Estamos entrando en el proceso de reskilling del sistema financiero más grande de los últimos 50 años, me atrevo a decir. Cuando mencionaban por allí décadas, yo coincido en eso. Venimos hablando de las criptomonedas, de los pagos digitales, entre otros, pero eso es un upskilling. Son temas que ya se tenían y se hace un upgrade y quedamos nivelados. Esto es nuevo, esto es un cambio de paradigma. Esto es saber que vamos a necesitar nuevas infraestructuras para que los datos viajen con seguridad. Esa es la clave para que el usuario realmente dé ese consentimiento. Se necesita que esté blindado contra bombas y la gente diga, voy a hacerlo, y que el esfuerzo que vamos a hacer valga la pena. Esos 6 años o 7 años que veíamos valgan la pena. Y de nuevo, el sistema financiero entero necesita un reskilling muy importante. Uno de los grandes errores y que veíamos en este curso de Cambridge que les comentaba, es que las entidades financieras pueden empezar a crear sus unidades de Open Banking, y son 5, 6, 10 personas, y estamos check, porque los de Open Banking ya están y vamos para adelante. Y lo que también afirmaban en ese curso Cambridge, que hoy está educando reguladores, hoy Cambridge está jugando un rol muy importante, decía, esto es una triada, esto es un tridente. Acá necesitamos que los abogados, los de negocio y los de tecnología estén en la misma mesa a propósito de gobernanza, ya a nivel corporativo, para que entiendan lo que son las finanzas abiertas y la puedan implementar correctamente. Entonces, hoy esto no es un tema solamente del comercial, del negocio, sino que un abogado que no entienda cómo van a ser los casos de uso, que por cierto el documento lo que les compartía que elaboramos de la Alianza del Pacífico, se han identificado más de 50 casos de uso, y no es que sea un listado exhaustivo, son ejemplos. Esto es innovación, al final son combinatorias de datos y te van a dar muchos. Entonces la clave es que todos podamos entender para poderlo implementar y sobre todo que el usuario le pueda sacar el valor. Así que conocimiento, un reskilling muy importante, y de allí la invitación a que se puedan capacitar. Bueno, muy bien. Entonces, cerrando, el Open Finance, un fenómeno que está transformando la forma de hacer servicios financieros digitales. En Perú no está regulado aún, pero ya se hace, solo que uno a uno. Pero está optando por ver cómo es la mejor manera de regularlo, y lo va a hacer gradual. Va a empezar con payments, como se ha dicho. Importantísimo el conocimiento, dar a conocer al usuario cómo protegerse, qué cosa es, dar a conocer los casos de uso, y que las propias instituciones se capaciten en comercial, legal y tecnológico, y se integren los tres para que sea coordinado. Y la gobernanza, que hemos tocado aquí, muy importante, porque hay 5 autoridades comprometidas, de las que nosotros tomamos nota ahora, que van a tener que coordinar bien para que esto camine. Dicho eso, cerramos este excelente panel. Les agradezco mucho, porque para invitarlos a ustedes hemos nosotros visto quién tiene que hablar de los temas: la industria, el gobierno, los expertos, los que estamos viviendo ese tema en el día a día. Pasamos a las preguntas del público. Están algunos de la prensa, están el gremio, autoridades, fintech, bancos, acá estamos todos. Así que las preguntas que quisieran hacernos, tenemos un espacio para ellas, por favor. Gracias, doctora. Soy Salomón del Grupo Panorama, La segunda pregunta sería para el señor Sierra. ¿Cómo debemos tomar, en todo caso, cuando usted hizo su exposición referente a Inglaterra, cuando se llevó a Brasil como un referente? ¿Cómo lo debemos tomar los latinoamericanos? Yo particularmente les cuento que cuando escuché eso me sentí muy ilusionado, porque al ser nosotros países latinoamericanos creemos, es una realidad, venimos atrás en muchos temas, pero también hay mucho espacio para innovar. Y hoy es Latinoamérica el que está siendo el gran exponente en materia de finanzas abiertas gracias a Brasil, ¿sí? Entonces, hoy tener a Brasil como un vecino, un aliado, un banco central que hoy está muy abierto. De hecho, no sé si sepan, pero el Banco Central de Brasil se abrió para que sus estándares de PIX se pudieran adoptar por el resto de la región. Fue generoso, fue una medida generosa para que todos pudiéramos nivelarnos y no reinventar la rueda. Entonces, la verdad, a mí me genera mucha ilusión, porque Latinoamérica creería que
junto con África son las regiones del planeta que más brechas de inclusión financiera tienen y que por ende, producto de vivirlo con más intensidad, esas brechas y esas necesidades, vamos a tener mayor creatividad y trabajo en equipo para construir esta nueva infraestructura. Entonces creo que son grandes oportunidades. Hoy Brasil, es increíble lo que pasa en Brasil, hoy se genera turismo de negocios del sistema financiero para Brasil. Gente de Japón, gente de Asia, muchas personas visitando Brasil para aprender de este fenómeno. Deberíamos aprender de nuestros vecinos, no afanarnos en todo caso porque cada uno tiene sus velocidades, pero insisto, a mí me genera mucha ilusión porque en Latinoamérica se están construyendo cosas muy potentes. Por cierto, hoy Credit Corp a través de Tempo, hoy Perú ya tiene un paso puesto en Chile y están jugando un rol muy importante. Entonces tenemos muchas capacidades y talentos para exportar y que esto se haga de una forma positiva. Entonces, optimismo, realmente lo veo con mucho optimismo. Sí, por favor. Carlos. Bueno, va para Rafael, realmente un poco, no, perdóname, discúlpame, naranja. Es una pregunta un poco polémica, creo que es un buen momento para tocarlo. A ver, primero lo comparan con Brasil. Realmente se habla mucho del Open Finance, lo que están haciendo, pero hay una previa que no se tocó, es que la política y la regulación está idónea y las autoridades tienen el poder. Algo brasileño tiene un poder que acá en Perú ninguna autoridad lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más sencillo fuera lo que puede tomar. Y PIX tomó 14 años y realmente se disparó en los últimos 4, o sea, todo ese aprendizaje, como digo, como dice, ahí lo cito Miguel, ¿no? Nosotros estamos haciendo grandes cosas, solo que realmente estamos haciendo publicidad con él, ¿no? Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el plan realmente, hablando de Iberoamericana, Chile, en atacar la previa? Porque está buenísimo el Open Finance, lo podemos hacer en una mesa, todo, pero la previa, me refiero a integraciones verticales, me refiero a, de cierta manera, autonomías para poder centralizar todo en una autoridad. Porque nuevamente, más autoridades quiere decir que ya no van a ser un año, van a ser 6. O sea, yo creo que un poco yendo al norte de la previa, la cancha 1 en Perú que yo siento tiene muchos huecos antes de poder realmente sentarnos y seguir el plan de Brasil. Por eso un poco me pregunto, es bien amplia y ahí, bueno, pues no es para todos. Yo creo que un poco estamos en esa problemática del día de hoy. Sí, muy buena pregunta y realmente más de lo que creo fue algo que nos pasó y comentábamos en la presentación. Y es que antes que el regulador tiene sus tiempos y ahí no hay que estresarse, diría yo. Pero la industria tiene capacidades. La industria es autónoma como privados en poderse sentar en una mesa y decir, oigan, organicémonos mientras llega la regulación. Les contaba que en Chile un día nos sentamos con la Asociación de Bancos y dijimos, oigan, esto lo tenemos acá vivo, no podemos tapar el sol con un dedo, ocupémonos, no nos preocupemos, ocupémonos. Y creamos esta autorregulación para el web scrapping. Y eso fue la antesala fue un insumo de hecho para el Congreso para tramitar la ley FinTech. Entonces, respondiéndote concreto, creo que hay espacio para mucho diálogo industrial entre gremios, entre los interesados. Puede que algún gremio no pudiera estar interesado, pero sí algunos actores, bancos, fintechs, y eso ya tiene un valor. Porque empezar a documentar, eso se convierte después en entregable para el regulador. Eso el regulador, estoy convencido, y ahí no sé, Rafael, tú vas a poder, te va a pasar el micrófono, siempre reciben desde mi experiencia esto con beneplácito, es decir, proactivamente ya hay avances, ya hay acuerdos y también están los disensos. En esto se pusieron de acuerdo y en esto no, y en lo que no, pues es nuestro rol como regulador y autoridad cortar, tomar la decisión. Entonces creo que en esa previa la industria tiene un rol muy importante de tomar el liderazgo, de ser proactivos y estar preparados para cuando venga la regulación, pero la industria puede allanar el camino sin lugar a dudas. Sus visiones, por favor. Bueno, a ver, por mi caso también, y lo sugería hace unos minutos cuando hablaba de las cifras y pensaba lo que ha pasado en el país, ¿no? En nuestro país tenemos experiencias con billeteras digitales, el BIM, la pionera, sin duda, Yape, el super éxito que ha tenido, y la interoperabilidad, todo lo que está consiguiendo, pero justamente hemos empezado como que poniendo
afirmando un poco el camino, ¿no? Porque claro, tú puedes ceder una super ley, ¿no? Nos ponemos mañana a conversar todos, pero si no tienes la carretera lista, pues nos vamos a sentar a esperar igual a que esté lista. Entonces, yo creo que ese es un camino que en el país hemos avanzado interesantemente y sin duda va a ayudar a que luego lo que venga después se haga en menor tiempo, ¿no? Igual que Yudica cuando comentaba yo, cuando me iba a otros países, lo mismo, ¿no? Acá billetera digital, QR para todo, claro, puedes tener billeteras en otros países también, pero ¿cuánto se usan? ¿Cómo se usan? ¿Cómo es la experiencia de uso? ¿No? Nuevamente, el ciudadano en el centro, la mejor experiencia de uso y con las mejores capacidades y seguridades, ¿no? A ver, en este tema en particular, creo que voy a hacer referencia a un concepto específico que se había comentado antes, que es el de gobernanza. Ya, hay experiencias en otros países que no hay una única entidad que hace todo, ¿no? Sino que se genera un consejo, ¿no? Un comité, algo para definir. En el Perú, como bien señaló Luisa, existen distintas entidades en el sector público que están encargadas de distintas materias, pero no necesariamente te puedes quedar en eso, porque lo que se quiere verdaderamente en un marco de gobernanza, y recojo también lo que dice Ángel, existe la industria, y la industria también está avanzando, ¿no? Entonces es público, privado, en cooperación, que tienen que definir estándares, lineamientos, principios, formas de interoperar, formas en cómo educar financieramente a la gente, cómo promover, y para esto, y de nuevo cojo un poco de lo que dijo Ángel, necesitamos tener la cancha plana en términos de conceptos, en términos de a dónde queremos ir y en el set de los skills que queremos promover, para tener todos el diálogo en el mismo nivel, ¿no? Porque si bien los proveedores y los reguladores pueden tener un poco más de conocimiento que el consumidor, hay aspectos muy técnicos que pueden llegar hasta el tema de la economía de las APIs, que es muy, muy tecnológico, muy específico, pero que todos tenemos que conocer para saber hacia dónde queremos apuntar con las finanzas abiertas, ¿no? Entonces hay que fortalecer la gobernanza, hay que establecer una gobernanza y tiene que ser en un marco de cooperación, y tenemos que fijarnos estándares, principios y hacia dónde queremos ir. Sin perjuicio, que también como mencionaba Ángel, los esquemas de Open Finance pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser de mercado, voluntarios, obligatorios. El papel o el rol del Estado es promover, ¿no? Promover. Entonces podemos ver qué cosa es lo que está trabajando también el sector privado para impulsar ciertas cosas. No necesariamente imponer algún tipo de modelo, sino veamos cómo va desarrollándose y todos apuntemos hacia lo mismo, que lo que queremos es el beneficio de los consumidores, fortalecer el proceso de inclusión financiera y que se haga en un entorno seguro y que la gente tenga todas las herramientas para hacer uso de estos servicios financieros digitales que se provean en un marco de Open Finance. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Yo tengo una pregunta quizás tomando esta última. Y, a ver, efectivamente Brasil es un caso en donde el Banco Central decidió y puso la infraestructura. Así lo hizo Inglaterra, también puso la infraestructura hace muchos años. Fue una decisión de gobierno. Pero tenemos casos en donde vemos efectivamente el gobierno no avanza y vemos la Comunidad Europea, PSD2, PSD3, estamos hablando de 2018 y se sigue. Entonces yo creo que hay un balance entre regulador y empresa privada, porque si no esto no avanza de alguna otra manera, porque también las empresas de alguna otra manera tienen celo. Yo no voy a querer abrir mi base, ¿no? Entonces en concreto mi pregunta es, ¿qué vienen haciendo ASBank con el Ministerio de Finanzas, con el Banco Central, para trabajar en una regulación que haga que esto empiece a caminar? Que empiece a caminar de una manera más rápida, salvando ciertos casos. Todos creo que YAPE es un súper ejemplo, pero es un caso y habría muchos otros. Entonces, yo creo que hay un trabajo colaborativo
que tiene que darse para que esto realmente vaya y explote, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que trabajar más todavía en conjunto. Sin duda, siempre es bueno, ¿no? Pero sí han habido avances, han habido grandes avances que se han trabajado en la parte normativa, que han permitido lo que actualmente se ve, ¿no? Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que va por un lado, tenemos el marco de confianza digital, que viene con la Ley de Gobierno Digital también, tenemos lineamientos para ofrecer créditos de manera digital, tenemos en trabajo conjunto con el BCR, también recientemente se ha aprobado el decreto legislativo de fortalecimiento del sistema de pagos, lo que le va a dar más fortaleza al BCR para promover la competencia, en favor de los consumidores, en favor de la inclusión financiera, en favor de que haya más transparencia en el cobro de las comisiones, en reconocer la innovación de otros participantes. Entonces, se está trabajando en eso y creo que hay mucho espacio para mejora, pero estamos en las primeras etapas de lo que es hacia el Open Finance, en lo que viene con los grandes trabajos que se están haciendo en interoperabilidad, ¿no? Entonces, creo que vamos caminando a un ritmo, de repente no el óptimo como en otros países seguramente, pero estamos en un espacio de wait and see y en un espacio seguro y estamos demostrando grandes resultados. El caso de las billeteras digitales es claro, ¿no? Y el avance en los pagos digitales también. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo a través de una estrategia de interoperabilidad que está llevando a cabo el Banco Central con mucho éxito, digo yo. Ahí quería complementar, Rafael, a tu pregunta, Alberto, porque, y acá no me van a dejar mentir porque está la SBS y el BCR, y yo sí veo mejoras. Antes no se coordinaba tanto y ahora ya han creado estas mesas de coordinación entre ambas, porque ya saben que esto atraviesa a todos, y además hacen un trabajo, el BCR para el núcleo del Open Payments, público-privado, o sea, invita al privado a las mesas. Entonces ya estamos viendo mejoras, cosa que antes no pasaba tanto, porque se han dado cuenta que solamente coordinando público-público y público-privado van a avanzar en la regulación. ¿Ya? Ese es un punto importante. Y algo que está desatando la interoperabilidad, que no es menor y que también es open, es que este año, sobre todo, el interés altísimo del sector real, le llamamos sector real al sector no financiero, para hacer sus billeteras y sus iniciativas financieras digitales. Eso me parece increíble, que en otros países no se ve tanto, y no se ve porque no tenemos el marco de full interoperabilidad. Pero ahora el sector real que dice, tengo los clientes, tengo la tecnología, tengo las espaldas, quiero mi billetera digital, ¿no? Y quiero que mi billetera digital interopere como las otras. Entonces, eso me parece una tendencia que Perú tiene, que es solamente para adelante. O sea, y el mundo open va a ayudar muchísimo a ese desarrollo, ¿no? Entonces, no sé si hubiera otra pregunta. Sí, Eduardo. Sí, iba pensando en el Perú y el loable propósito de la inclusión financiera. Como estoy poniendo ejemplos de cara al ciudadano común, al ciudadano de pie. Sin embargo, hay miles de pymes, ¿no? Donde hoy hay un financiamiento informal / ilegal, ¿no? Se mueve mucho dinero, por ejemplo, un producto simple que es el préstamo a corto para capital de trabajo. Entonces, mi pregunta ahí para Ángel era a nivel de oportunidad, a nivel de viabilidad para Rafael, ¿cómo ven ese mercado en Perú? De pymes, de las pequeñas y microempresas. Sí, bueno, está buenísimo porque ya entramos a detalle y son casos de uso.
Efectivamente, hoy hicimos una exposición a 10.000 metros de altura, como de una óptica de gobernanza, pero los casos de uso. Les comentaba que el documento que exponíamos tiene aproximadamente 45 casos de uso no exhaustivos. Esto da para que se dé toda la combinatoria de datos que uno quiera. Pero sí les puedo contar que hoy en materia de datos, porque entonces ya hablar de Open Data ya no es tan futuro. Hoy les contaba que estamos trabajando con el IFC del Banco Mundial para capacitar microfinancieras en Colombia. Y una forma para evaluar el riesgo en pymes que se está usando son las telcos, por ejemplo. Entonces, a través del número telefónico que manejan las empresas, porque algunas tienen dinámicas de prepago para algunos de sus colaboradores, se alcanzan a identificar patrones de movimiento del efectivo. Es increíble. Y todo eso entra a los motores de riesgo para poder tener una nueva arista. No es que sustituya el motor de riesgo actual, sino que lo complementa. Se empiezan a crear nuevas capas. Lo mismo sucede con la lectura de datos en la autoridad de impuestos. En el caso de Chile, por ejemplo, está el Servicio de Impuestos Internos, en Colombia está la DIAN, y a través de Open Data, porque eso ya no es datos, ya no es banca, sino es el sector público, se leen esos datos y se pueden hacer nuevos análisis de riesgo. De hecho, la Universidad de Cambridge en el año 2021 hizo un estudio de financiamiento alternativo a nivel global y Chile apareció como el líder. Y esto se alcanza a hacer la conexión del por qué. La factura electrónica es el esquema de factura digital más evolucionado de Latinoamérica, el de Chile. Y lo que sucede es que hoy la huella digital de una pyme es demasiado grande. Entonces, cuando las pymes le dan el consentimiento a la fintech o al banco para que los lea en el servicio de impuestos internos, en 30 segundos se sabe cuánto dinero se le puede prestar, y hoy los desembolsos a pyme están sucediendo en materia de minutos. Es realmente impresionante lo que sucede por ello. Entonces, por eso que hablar de Open Data no es tan futuro, es muy inmediato, es una necesidad es imperiosa. Por ejemplo, insisto, las autoridades de impuestos tienen un rol muy importante en materia de apificación, y si no es apificación, inclusive de permitir el scrapping. Hoy esto que les estoy contando de Chile no sucede con APIs, es con web scrapping, y la autoridad de impuestos lo sabe. Dice, estoy ok, vamos para adelante, no les voy a molestar, no les voy a poner antibots, porque sé que esto es un elemento para fomentar la inclusión financiera de empresas, porque entonces uno se queda con la persona, pero no, esto es de empresas, monoempresas, una persona que es una empresa y lo estoy ayudando a que crezca y se le dé financiamiento. Entonces, casos como esos suma y sigue, porque entonces acá lo importante es que la economía, cada vez que aceleramos en el mundo digital, estamos dejando una huella digital como personas o empresas, y hoy ya hay diversas fuentes para traer esa información con el consentimiento. Eso es la clave, uno del quid del asunto, y llegamos a Data Alternativa para potenciar ese financiamiento tan deseado. Sí, es igual que en el caso del consumidor. O sea, cuando hablo del consumidor financiero no solo es las personas, ¿no? También las empresas, sobre todo la gran brecha de financiamiento que tienen las MIPES, y en especial las micro, ¿no? Las micro son 95% de nuestro tejido empresarial, es microempresas, empresas chiquititas que no acceden por tema de informalidades, no tienen historial, pueden presentar este tipo de riesgos, lo que les cierra el acceso al sistema financiero formal en algunos casos, ¿ya? ¿Por qué digo en algunos casos? Porque el sistema financiero no necesariamente requiere el tema de formalidad para ofrecer los créditos. Sin embargo, y ahora se ve más, existe estos préstamos ilícitos, ilegales, que generan gran inseguridad. Entonces, ¿qué cosa es lo que te da el implementar estos esquemas de Open Finance? Al compartir esta información de estas empresas, te da oportunidad de que accedas de una manera segura a mercados financieros, a productos y servicios financieros, ¿no? Y que el proveedor de servicios financieros, sea una fintech, sea un banco, sea una caja, sea una financiera o una empresa de crédito, lo que fuera, te puede ofrecer un producto hecho a tu medida,
a tu medida. Entonces, yo lo veo con gran potencial para brindar mejoras en el acceso y uso de servicios financieros. Oscar tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Juan Montezuma de Newbox. Quería comentar porque se mencionó hace un momento el tema de la normativa de datos personales y bueno, esta definitivamente tiene una intersección directa con el tema de Open Finance. Y actualmente hay un proyecto de reforma del reglamento de la norma de la ley de datos personales que está, lo último que sabe que está en el Ministerio de Justicia, está un poco entrampada ahí, todavía no sale, que incluye este derecho a la portabilidad de los datos personales, ¿no? Que me parece que va muy en línea con lo que comentabas, Ángel, hace un momento. Ese era un comentario que quería hacer y me parece importante, digamos, seguir impulsando este tema, ¿no? Y por otro lado, una pregunta directa para ti, Ángel, es ¿cómo se vence, o en base a la experiencia que mencionaste, que creo que fue el caso chileno, el miedo principal que quizás yo percibo que puede haber del sector más establecido financiero, el miedo a la obligatoriedad, ¿no? Porque a lo mandatorio, ¿no? Y creo que por ahí es donde puede venir un poco bastantes resistencias. Entonces, un poco ha sido tu experiencia de ese lado, cómo poder, digamos, no sé si la palabra es superar este miedo, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, y efectivamente cada país es un universo y una situación diferente. En el caso de Chile yo les contaba que hubo una situación de fricción y de exposición pública muy grande entre fintechs y bancos ante un conflicto, y eso manchó la imagen. Eso fue un tema reputacional en el que se generó interrupción de servicios financieros y la pasamos muy mal, debo reconocerlo, y eso no es nada bueno. Entonces, ¿qué sucedió? Producto de esa situación fue tan evidente la necesidad de necesitar unas reglas de juego y saber que la industria no podía autorregularse. Hicimos lo que pudimos, pero se nos salía de las manos, que el sistema financiero, los bancos, las compañías de seguros dicen avancemos. De hecho, la ley FinTech en Chile está reconocida por haber sido tramitada en un tiempo récord. No hubo lobby en contra porque era una necesidad. Esto se sabía en su momento, se supo en su momento que si no se tramitaba rápidamente iba a derivar en problemas que iban a pegarle a la ciudadanía. Entonces, ese fue el caso de Chile. En el caso de Colombia fue diferente. Esa fricción no fue tan visible, sí la hubo, pero no fue tan visible. Y sí hubo la oposición desde los bancos para que esto no sucediera. Abiertamente hay que decirlo. Sin embargo, ya con el tiempo es la banca la que empieza a reconocer el valor que hay en ello. Porque entonces de entrada se entra con un miedo infundado, pero en la medida que, insisto, no paro de decir la palabra conocimiento, cuando tú conoces cómo jugar bien el partido, pasa lo que sucede con Bancolombia, que siendo el banco que tiene la mayor cantidad de datos en Colombia, sale jugando con Open Finance. Entonces se desmitifica el miedo, los demás bancos dicen, ¿qué pasó? ¿De qué me estoy perdiendo? Se nivelan y dicen, ya, ahora sí ya sé cómo jugar este partido y ahora sí quiero Open Finance. Entonces creo que, de nuevo, el conocimiento juega un rol clave, que esos casos de uso los entendamos a la perfección, porque los que les acabo de comentar son los del sector bancario. Faltan los de seguros, los de pensiones. En cooperativas se dan dinámicas económicas muy particulares y en cada sector pueden haber muchos más. Entonces, en la medida en que todos los mapeemos y que los comentemos en la misma mesa, porque no tiene que ser un secreto de Estado, no es que las fintechs tenemos acá esto atesorado y no, abrámoslo, es tan grande la oportunidad que hay espacio para todos, pero entonces el conocimiento es el que termina derrumbando también esas situaciones y, de nuevo, proteger al usuario, a las personas y a las empresas. Y ahí yo quería complementar, Oscar, que cuando yo tenía la misma percepción de la banca no queriendo abrirse, pero la banca que ya se está transformando va a querer abrirse porque el modelo es súper rico de nuevas oportunidades de negocios, y lo vi en APEC nuevamente, cuando el mismo Banco Mundial presenta los casos de éxito de bancos digitales como, no sé, N26, Nubank, Revolut, que ya buscan transmitir su nueva economía open, que es APIs abiertas, y tienen APIs para todo. Entonces, al beneficiado final es el usuario. Y tú te integras a tu banco en el cual confías, pero para que terceros te provean o te mejoren tus servicios. Y es así como se vive, ¿no? Entonces, hay un montón de casos de uso. Yo creo que la banca ya lo entendió y Bancolombia está liderando eso. Bancolombia presentó en el último evento de Barranquilla, de FinTech, su nueva wallet cripto. Eso me parece alucinante.
A ver si un banco en Perú presenta su wallet cripto, ¿no? Todavía no estamos ahí. Pero sí, presenta su wallet cripto. Es una de sus negocios innovadores que se puede hacer gracias al desarrollo de Open Finance. Bueno, hemos concluido el panel a tiempo. Les agradezco muchísimo haber acompañado a nosotros en esta oportunidad. Creo que ha sido enriquecedor para todos y nos hemos conocido varios aquí y hemos visto el estado de la cuestión en Perú, la enorme oportunidad de generar conocimiento. Te agradezco, Ángel, tu presencia, la de todos ustedes, y quedamos para otra oportunidad. Muchas gracias.